gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Poderoso Dios, gracias Señor Jesús. Gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya. Abra sus Biblias, hermanos, abra sus Biblias. Gracias Señor. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Aleluya, gracias Señor. Vamos a leer unos versículos del 29 al 31. Y el tema es glorioso Jesús. Cuando la desilusión se convierte en revelación a través de la palabra. Qué poderosa es la palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Qué poderosa es una palabra de Dios cuando esa palabra de Dios viene en el momento que la necesitamos y habla a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Amén. Cambia las cosas, cambia las situaciones, cambia la perspectiva, cambia algo dentro de nosotros cuando Dios habla a nuestro corazón. Lucas 24, versículos 29 al 31 dice: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se ha hecho tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Gracias Señor. Puede sentarse, hermanos, ya hemos orado. Gloria a Dios. ¿Sabe que Dios, hermanos, siempre está hablando? El asunto es que a veces no siempre estamos escuchando, ¿sabías? El problema es que a veces nosotros no estamos escuchando, pero Dios siempre está hablando. Y cuando Dios habla, hermanos, una palabra de parte de Dios puede transformar un tiempo de desilusión en un momento de revelación, porque cuando viene la revelación de Dios te hace ver lo que tus ojos naturales no están viendo. Usted imagínese a los discípulos después de que Jesús fue crucificado. ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo los ve? Preocupados, asustados, desanimados, ¿verdad? Atemorizados. Glorioso Rey. Son sentimientos normales de una persona que ha caminado con alguien por 3 años, ¿verdad? Y esta persona, ellos pusieron su confianza en él. Ellos no todos estaban seguros, pero sí ellos cada vez que lo conocían más, que veían los milagros, que veían las resurrecciones, que veían sanar enfermos, levantar paralíticos, dar vista a los ciegos, limpiar leprosos. Cada vez que miraban a Jesús, aleluya, la manifestación del ministerio, la obra, el poder de Jesús manifestarse en la vida de la gente, cada vez que ellos veían a Jesús, ellos iban dando cuenta: este es el Mesías prometido, este es el Mesías que estábamos esperando. Ellos cada vez iban creciendo en ellos la esperanza. Le digo, algunos quizás no estaban seguros, pero muchos de ellos, aleluya, en el caminar diario, los seguidores de Jesús iban dando cuenta que aquel era el Mesías prometido. Habían puesto su esperanza en él. Entonces de repente todo cambió. ¿Sí? Todo cambió. Y aquel en el que habían puesto su confianza, aquel en el que les daba seguridad, aquel en el cual tenían confianza, aquel al que le habían seguido porque ellos creían que era el Mesías prometido, aquel al que estaban siguiendo, de repente lo ven en una cruz, muriendo en una muerte vergonzosa, y para ellos en aquel momento todo terminó. Todo terminó. ¿Cómo cree usted que ellos se sintieron? La historia cambia en un momento. Todo lo vivido por 3 años, oiga bien, pasa de ser la historia de aquellos que siguen a Jesús a un Mesías que ellos están creyendo, que de repente ya lo ven ahí colgado en una cruz, muerto, y después saben que lo han puesto en una tumba. Usted se da cuenta cuando usted lee la Biblia que empezó una persecución para todos los cristianos. Y muchos de ellos, usted lee, por ejemplo, de los discípulos, algunos volvieron a sus oficios. Usted mira a Pedro allá lavando las redes una vez más.
anterior, usted mira que estos dos hombres, los caminantes de Emaús, ¿verdad? Uno de ellos sí dice el nombre, Cleofas, ellos van de regreso a la aldea donde ellos vivían. Ellos van a regresar, ¿por qué? Porque se acabó lo que ellos estaban viviendo, ellos estaban siguiendo a Jesús, ellos habían dejado sus casas para seguir a Jesús y aquello se había terminado. Y ellos van de regreso, oiga bien, a la aldea donde ellos vivían. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, qué tan importante es el lenguaje, oiga bien, que nosotros hablamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Número uno es esto, el lenguaje que nosotros hablamos. ¿Hablamos un lenguaje de fe? Wow, hablamos un lenguaje de temor. Hablamos un mensaje, un lenguaje de desilusión. ¿Cómo hablamos nosotros cuando nosotros estamos atravesando por los problemas de la vida? Usted oye al pastor y el pastor dice, mi familia y yo hemos decidido, no importa lo que pase, nosotros vamos a alabar a Dios. Y usted dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque ese es un lenguaje de fe. Ese es un lenguaje de decirle al enemigo, no importa lo que traigas en nuestra vida, hemos decidido, como los jóvenes hebreos, que le dijeron al rey Nabucodonosor, mira, nuestro Dios puede librarnos, pero aún si no nos libra, no nos inclinaremos ante tu mano. ¡Aleluya! Cuando usted habla un lenguaje de fe, cuando usted habla un lenguaje cargado de las promesas de Dios. Pero fíjese bien, que estos estaban tan desanimados, tan desilusionados, que Jesús se para enseguida de ellos en el camino y empieza a caminar con ellos. Jesús va caminando con ellos y Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas entre vosotros? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Se da cuenta? Jesús les pregunta a ellos, ¿por qué están tristes? Ellos iban hablando, dice, todas las cosas que habían acontecido. O sea, la plática de ellos era, wow, nosotros pensábamos que era el Mesías. Wow, lo vimos hacer muchos milagros, lo vimos hablar mucha palabra, lo vimos resucitar muertos, pero siempre no resultó. No resultó. Imagínense la plática que ellos llevaban. Dice, mientras ellos hablaban entre sí, porque los ojos de ellos estaban velados. O sea, había una venda en los ojos de ellos. Ellos no veían quién se acercó ahí con ellos. Y él les pregunta, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿Por qué están tristes? Y ellos respondieron, ¿eres tú el único forastero que no te has dado cuenta de lo que ha pasado? ¿Eres tú el único forastero que no ha oído las noticias? ¿Eres tú el único forastero que no te diste cuenta de lo que pasó? Mira, si está en todas las redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, está en WhatsApp, está en todas partes, está en CNN, está en Telemundo, está en Univisión, en todas partes está la noticia. ¿Cómo es posible que tú seas el único forastero que no te has dado cuenta de lo que pasó? Mire, la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que mientras ellos estaban ahí, ellos le dicen a Jesús, tú eres el único que no te has dado cuenta. Entonces Jesús le dice, ¿qué cosa? ¿De qué? ¿De qué no me he dado cuenta? Porque a veces pensamos, hermanos, que Dios no se da cuenta de lo que nos está pasando. A veces pensamos que Dios está pendiente de fulanito y de sultanito, pero de nosotros no. A veces pensamos que Dios quiere bendecir a todo el mundo, menos a nosotros. Eso es mentira del diablo. Fíjese bien que Jesús les dice, ¿qué cosa? ¿Qué es de lo que no me he dado cuenta? Y ellos le dijeron de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. O sea, ellos estaban conscientes que Jesús tenía una palabra poderosa y que tenía obras poderosas. Ellos vieron los milagros que Jesús hizo. Por estos 3 años ellos siguieron a Jesús y ellos se dieron cuenta del ministerio, el poder que respaldaba, oiga bien, el ministerio de Jesús. Ellos sabían el poder que había en Jesús. Y entonces cuando ellos le dicen esto a Jesús, entonces el versículo 21 tiene algo muy poderoso que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué es tan importante, hermanos, hablar fe en medio de las situaciones difíciles? El versículo 21 dice, nosotros esperábamos. ¿Se da cuenta? Esperábamos, tiempo pasado. Esperábamos. O sea, ya no estamos esperando. O sea, ya no sucedió nada. O sea, ya hay desilusión en el corazón.
O sea, ya no pasó lo que nosotros estábamos esperando. Ya no hay vuelta atrás porque murió y ya lo pusieron en una tumba. Se nos olvidó que Jesús había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Aleluya. Ellos se les olvidó todas las palabras proféticas que había acerca de Jesús. Ellos no volvieron a recordar, oiga bien, porque cuando tu mente está turbada con la situación, con el problema, con las circunstancias, todo lo que vemos es el problema. Todo lo que vemos es la enfermedad. Todo lo que vemos es la escasez. Todo lo que vemos es el problema que no tiene solución. Y eso es todo lo que podemos ver enfrente de nosotros. Aleluya, glorioso. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos atándonos con nuestras palabras. Ellos le dijeron a Jesús, es que nosotros esperábamos tiempo pasado, pero están diciendo, pero ya no va a suceder nada. Ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya todo terminó. Nosotros esperábamos tiempo pasado, pero ya no hay futuro. No hay presente y no hay futuro. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos nos atamos con nuestras palabras. Nosotros mismos decimos, no va a suceder, no va a cambiar. Una vez me dijo una persona, este viejo nunca va a cambiar. Espérate, ¿y dónde está el poder de Dios? ¿Y en qué Dios has creído? ¿En qué Dios has creído? Porque el Dios al que yo he creído, Él dice que hace todas las cosas. Él dice que lo imposible lo vuelve posible. Amén, amén. El Dios al cual usted y yo le servimos, hermano, dice la palabra que Él tiene un poder sobrenatural y que llama a las cosas que no son como si fueran. Amén, amén. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Un Dios que trabaja en lo sobrenatural. Así es que en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de la situación difícil, nosotros tenemos que aprender a hablar fe. ¡Aleluya! Yo les daba el ejemplo de la mañana, yo les decía, miren, nosotros tuvimos un tiempo, ya se fue a vivir al Paso, pero esta hermana era una mujer de mucha fe. Y un día fuimos la hermana Alma y yo me dijo, hermana Alma, vamos a ir a visitarla. Y yo digo, pero vamos a la tienda primero, usted conoce a la hermana Alma. Y nos fuimos a la tienda, a la Walmart, y me dijo, échale a la canasta, y échale. Y yo le empecé a echar toda una despensa, frutas, verduras, vegetales, arroz, frijol, leche, huevos, carne, pollo, y echamos toda una despensa. Y ya pagamos y le echamos al carro. Entonces cuando llegamos a la casa de la hermana, me dice la hermana, porque ella no tenía carro, entonces estaba cerrada la puerta, parecía que no había gente. Y me dice, tócale a ver si está. Y yo me bajo y toco la puerta, y cuando ella me abre la puerta, trae en la mano un trapo mojado, y ella tenía un niño bebé, y me abre la puerta nada más con el trapo, pásale, es que estoy ocupada, o sea, no me pregunta qué, pásale. Entonces yo entro detrás de ella, y cuando yo entro detrás de ella está lavando el refrigerador, y el refrigerador está vacío. Y en la mesa, porque las mujeres que lavamos refrigeradores, a lo mejor también los hombres sabemos que cuando lavamos, pues del refrigerador sacamos las cosas, ¿verdad? Entonces en la mesa están las cosas que sacamos del refrigerador. Y ella tenía ketchup, una mayonesa, unas cosas así, pero no había carne, no había guisos. Usted sabe, usted tiene vasilitas de los guisos, tomate, cebolla, usted tiene cosas en el refrigerador, perdón. No había nada. Había una botella de ketchup, una botella de mayonesa, una mantequilla y algo más, no sé qué cosa. Y le digo yo, hermana, pero el refrigerador está vacío. Y me dice, sí, hermana, pero yo estoy limpiando el refrigerador. Y yo le estoy diciendo, gracias, Señor, porque tú ya enviaste la bendición. Gracias, Señor, porque yo ya te pedí y tú sabes de lo que yo tengo necesidad. Gracias, Señor, porque tú me vas a mandar la bendición. Yo me quedé, hermanos, y dije, wow. Y le dije, sí, hermana, Dios ya la escuchó. Y me fui al carro y empezamos a bajar la despensa. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando nosotros le creemos a Dios, se activa la fe. Se activa el poder de Dios. Cuando nosotros hablamos, hermano, palabra de fe, nosotros hacemos que el poder de Dios se active en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos negativo y decimos, no va a pasar, no va a suceder, me falló Dios. Cuando nosotros hablamos palabras negativas, hermano, dice la palabra de Dios que hay poder en nuestra boca. Entonces nosotros
cuando lo que necesitamos es que el cielo se abra a nuestro favor. Aleluya. Amén. Que el cielo se abra para nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, ellos dijeron, sí, es que nosotros esperábamos, pero ya no esperamos. Es que nosotros pensábamos que iba a pasar, pero no pasó. Es que nosotros teníamos nuestra confianza depositada en Él, pero nos defraudó. Entonces, ¿qué efecto hace la palabra? Miren lo que dice la palabra de Dios. Ellos le dijeron, esperamos. Entonces Jesús le dice, versículo 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren lo que Jesús les dice. O sea, ¿ustedes no han creído la palabra? ¿Ustedes no han creído lo que Dios a través de los profetas les ha dado? ¿No han creído lo que han recibido? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aleluya. Miren, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando Cristo está ahí, oiga bien, está ahí y le dice, tardos de corazón para creer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. Ellos dijeron, esperábamos, pero ya no esperamos. Dejaste de esperar. Porque la fe es estar cierto, es tener certidumbre en lo que estás esperando, aunque no lo veas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y es la convicción, yo estoy convencido, aunque no lo vea. Aleluya. Es la convicción de lo que no se ve. Ese es fe. Y Jesús les dice a ellos, ¿por qué son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Y mire lo que sucede, algo muy poderoso, porque la palabra, hermanos, viene a cambiar la desilusión. Sí, Dios soberano. La revelación. Sí, Padre celestial. La palabra de Dios tiene que hacer un efecto en ti. Aleluya. La desilusión que la circunstancia y el problema han provocado en tu corazón se convierta en una revelación y en un rema de Dios para tu vida. Tú tienes que permitir que la palabra de Dios haga tal efecto en tu vida. Aleluya. Que cambie la circunstancia dentro de tu corazón y de tu espíritu. Mire, Jesús dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Aleluya. Yo le digo siempre a la iglesia que yo soy muy imaginativa, y entonces yo fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Comenzó desde Moisés. ¿Sí? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Yo no puedo evitar pensar, hermanos, que mientras Jesús le está declarando todo lo de los profetas, se detuvo mayormente en Isaías. Porque la desilusión de él fue verlo en la cruz, fue verlo morir, fue saber que lo habían sepultado. Entonces esperaban en él, ya no estaban esperando, ya no seguían esperando. Y ellos lo vieron en aquella cruz y no pensaron en lo que los profetas decían de él. Y yo me imagino que cuando Jesús empieza a citar de las escrituras desde Moisés y todo lo que los profetas decían acerca de él, no pude evitar pensar en Isaías 53. Que Jesús ahí enfrente de ellos empieza a recitarles. Oiga bien, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, oiga bien, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondido de él el rostro, fue despreciado y no le estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Sí, Señor. Qué tremendo, hermanos, es pensar que Jesús empezó a declararle la palabra. Y que cuando Jesús empieza, porque cuando la palabra empieza a ser declarada en tu corazón, cuando tú abres esta palabra y empiezas a leerla y algo empieza a suceder dentro de ti, algo empieza a pasar dentro de ti, la palabra es viva y eficaz, la palabra empieza a revivir aquello que tú
pensabas que estaba muerto. La palabra empieza a vivificarte. La palabra empieza a transformarte. La palabra empieza a cambiar tus pensamientos. Porque eso es lo que la palabra hace. Nos pone la mente de Cristo y empezamos a ver a través de la mente de Cristo y vemos las cosas diferentes. Vemos las circunstancias y decimos, parece imposible, pero para mi Dios no hay nada imposible. Parece que no hay solución, pero Dios tiene la solución. Parece que no va a suceder nada, pero Dios dijo que iba a suceder. Parece que no hay remedio para esta enfermedad, pero la palabra dice que Él es mi sanador. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a adentrarnos en la palabra, nos damos cuenta que Dios puede cambiar las situaciones de nuestras vidas a través del poder de la palabra. Cuando la palabra fue abierta por Jesús a ellos, dice la palabra de Dios que ellos llegando a la aldea le dijeron a Jesús, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Glorioso Dios. Es que se hace tarde ya. Se hace tarde, quédate con nosotros. Quédate aquí, no te vayas. Quédate. Santo su nombre. ¿Cuántos quieren que Jesús se quede con nosotros? Rey soberano. Que Jesús se quede. Que no llegue nada más de pasadita. Que no nos conformemos nada más con la bendición del domingo, del culto entre semana. No, que Jesús se quede. Que sea una presencia continua en nuestro corazón. Que sea una presencia de todos los días. Que sea una presencia con la cual nos acostamos y nos levantamos. Que sea una presencia con la cual vayamos al trabajo, con la cual vayamos a la escuela, con la cual vayamos al supermercado. Una presencia que viaje con nosotros. Que sea una presencia continua en nuestros corazones. Aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere. Sí, Señor. Ellos le dijeron, quédate con nosotros. Sí, Ellos le obligaron a quedarse. Ellos le dijeron, no te vayas, quédate aquí. Glorioso Rey. Dice que cuando Jesús estaba ahí sentado con ellos a la mesa, Santo para siempre. presencia continua. La mesa nos habla de comunión. Empezaron a tener comunión. Glorioso Jesús. Dice que Él tomó el Digno pan, de ser alabado, lo Señor. bendijo y lo partió y les dio. Aleluya. Tomó el pan. Oramos, Rey soberano. Porque cuando tú tomas la palabra, la bendición viene. Cuando tú empiezas a abrir la palabra y comes de la palabra, la presencia de Dios se hace real en tu vida. La palabra se hace viva para ti y empieza el Señor a alimentar tu corazón. Mira qué tremendo, una comunión íntima con Dios. Aleluya. Ellos están ahí y le han dicho al Señor, no te vayas, Señor, no te vayas. Hay gente que quiere al Señor nada más para los domingos, nada más para el tiempo que está pasando prueba, nada más para el tiempo que las cosas están difíciles. ¿Cuánta gente, hermanos, usted le ha hablado de Cristo y han aceptado a Cristo porque están pasando un tiempo difícil? Pero ¿sabes qué? Se arregla el problema y se olvidan de Dios y no pueden saber. Santo su nombre. Cuando Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos en una comunión con Él, porque Sí, Él quiere Señor. tener una presencia Sí, continua Padre celestial. en nuestros corazones. Oh, glorioso Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Santo para siempre, Le Padre. dije al principio que los ojos de ellos, dice el versículo 16, estaban velados. Pero el versículo 31 dice, entonces sus ojos fueron abiertos. Sí, Dios soberano. Sus ojos fueron abiertos. Y la desilusión se transformó en revelación. Sí, Padre, sí. La desilusión que habían vivido al ver a Jesús en la cruz, al verlo morir de esa forma tan vergonzosa y tan grotesca. Esa desilusión que ellos tuvieron en el momento que dijeron no sucedió nada. Nosotros esperábamos en Él, pero no era lo que nosotros estábamos pensando. Esa desilusión que ellos sufrieron en el momento que vieron a Jesús en la cruz. Esa desilusión al momento que los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces vino la revelación y se dieron cuenta que quien estaba enfrente de ellos no era ni más ni menos, no era otra persona que Jesús, el
el Hijo de Dios, el que había visto morir en la cruz, el que había dicho que iba a resucitar, el que se levantó victorioso de entre los muertos, estaba ahí, enfrente de ellos, revelándoles la palabra y revelándose a sí mismo a través de esta palabra. Glorioso. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén, amén. Colosenses 1:15 al 17 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Porque usted sabe, usted dice: yo no he visto a Dios. Ay, pero conoces a Jesús en tu corazón. Y Él es la revelación de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el Dios que no puedes ver. Lo ves a través de la revelación de Jesús, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aleluya. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Glorioso Rey. Le adoramos. Ese es el Dios que estaba enfrente de ellos. Jesús, la manifestación de Dios. Sus ojos fueron abiertos. Vino la revelación y transformó la desilusión en el momento que Jesús fue revelado enfrente de ellos y ellos pudieron ver Sí, Señor a Dios eterno. manifestado. Glorioso Rey. Qué tremendo, hermano, cuando tú puedes ver y la circunstancia cambia. Cuando tú puedes ver a Dios en medio de tu circunstancia. Cuando tú, a pesar que tú mires los procesos Por su difíciles nombre, que Rey. estás pasando, Glorioso Jesús. Poderoso cuando tú Jesús. estás pasando procesos difíciles, déjame decirte que Jesús siempre aparece en el camino. Amén, amén. Que no importa que tú estés pensando que estás caminando por un valle de sombra de muerte, Jesús aparece en el camino. Jesús aparece para revelarse a ti. Jesús aparece para cambiar la circunstancia. Jesús aparece para que tú no veas la situación. Jesús aparece para que tú lo veas a Él revelarse a tu vida y decirte: hey, no es que estabas esperando, sigues esperando, porque mi palabra es fiel, porque mi promesa es fiel sobre tu vida y sobre tu familia, porque lo que yo te dije lo voy a hacer, porque la palabra que yo te entregué se va a cumplir, porque cuando Dios habla, hermano, la palabra se cumple. Y Dios ha hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones, y es tiempo, iglesia, que nosotros le creamos a Él. Hay un tiempo de Dios sobrenatural, hermano, para cada uno de nosotros. Dios está derramando un aceite fresco sobre nuestros corazones. Dios está derramando de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos verlo a Él en medio de todas las circunstancias. Y en lugar de pensar que no ha sucedido lo que estamos esperando, sigamos diciéndole al Señor: te sigo creyendo, te sigo esperando. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tu palabra es fiel. Yo sé que lo que tú dijiste, tú lo harás. Y sigo esperando en tu promesa. No importa que el enemigo te diga que no va a pasar, hermano. Cierra tus oídos al enemigo y ábrelos a oír la voz de Dios soberano. Ábrelos a oír lo que Dios te está hablando. Iglesia, Dios sigue hablando. Dios sigue sentado en su trono y Dios sigue trabajando en medio nuestro. Aunque pasemos situaciones difíciles, el Dios de los escuadrones de Israel no ha perdido ninguna batalla. ¡Aleluya! El Dios poderoso al cual usted y yo le servimos no ha perdido ninguna batalla. Y si Él dijo que lo haría, lo va a hacer. Usted solamente confíe en que Él está caminando hacia allá. No importa que usted esté caminando su hermanos, Dios está caminando con usted. La presencia de Dios está caminando con usted. Solamente escuche su voz para que venga la revelación del Espíritu Santo y le enseñe lo que Dios va a hacer en medio de su proceso. Aleluya. Amén. ¿Quiere ponerse de pie, hermanos? Cristo.